Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota. Nos desintegramos. Pensamos que algo está mal. Pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Soy Daniel Restrepo, esto es un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Como saben, nuestro propósito es hablar de la salud mental y el emprendimiento. Consideramos que es una necesidad. Sabemos que hay muchos emprendedores que a veces necesitan escuchar una historia, no solamente las del éxito, hacerse de algunas herramientas para pilotear o gestionar las emociones. Y hoy tenemos un emprendedor, va a decir algo pues con mucho atrevimiento, pero creo que los emprendedores más influyentes que puede tener, no, tranquilo, creo que la ciudad, el departamento y hasta el país. Y digamos que la invitación que hoy vamos a tener con él, o la conversación mejor dicho, es como poner sobre la mesa como las emociones a la hora de emprender. Así que Julián Oquendo, bienvenido. Muchas gracias primero por esas palabras. Muchas gracias por la invitación, pues y un saludo a todos los que nos están escuchando y viendo hoy. Bueno, Juli, partamos de la base. Yo creo que el ser va a ser como la constante o el común denominador hoy, pero vayámonos primero al ser. ¿Quién es Julián? ¿Quién es Julián Oquendo? Yo soy un ser humano, esposo, padre, hijo, con todas las ganas pues de salir adelante. Encontré en un momento dado que el emprendimiento era lo que más me gustaba, como materializar cosas. Y desde muy joven me he dedicado pues a eso, con todas las adversidades, manejo de emociones que eso implica, ¿cierto? Soy un apasionado por el emprendimiento y creo que ahí pues es lo que me gusta y es donde he enfocado mi energía. Voy a traer como cositas del recuerdo porque vos ibas a ser futbolista. Contanos un poquito, porque yo asocio mucho el emprendedor. Emprender es comenzar algo. Para mí, es una visión personal. Yo emprendo una familia, entonces comienzo a tener una familia. Yo emprendo una empresa. Yo emprendo una vida deportiva. Digamos que en tu caso particular, quería ser futbolista, no se pudo. Digamos que uno lo podría asociar como a un fracaso. Contanos un poquito cómo viviste esa experiencia futbolera. Claro, desde muy jovencito pues me acuerdo que en el San Ignacio donde estudié me empezó a gustar mucho el fútbol y ahí me fui metiendo. Eh, Jugué ponifútbol y todo el proceso, el colegio y después jugué, digamos, un poquito más profesional, ya más dedicado en el Medellín. Luego jugué Selección Antioquia. Y eso sobre todo, pues lo primero es que uno se encuentra unas realidades muy diferentes a las que en ese momento pues teníamos en situaciones de la sociedad. Y lo otro es que le enseña a uno un valor muy fundamental que es el valor de la disciplina, de la autodisciplina, del manejo de las emociones, ¿cierto? Del tema de la voluntad. Fue un trabajo muy fuerte de entrenarse, a veces sobreentrenarse, de regular en muchas cosas sus acciones. Entonces, digamos que el fútbol fue un transformador de vida muy grande para mí. Si hiciéramos un símil, todas esas cualidades y esos valores que destacaste gracias al fútbol, pero también eras pues muy joven y de pronto pues cómo manejar esas emociones de entrenar mucho, de querer lograr resultados y cómo esas emociones, por ejemplo, o aptitudes, mejor dicho, te han servido a la hora de emprender. Lo primero que debo decir es que los jugadores son muy tesos, pues muy, una capacidad de voluntad muy grande, porque es que cuando uno empieza a jugar fútbol,
pues también salen las distracciones muy fuertemente, de salir los fines de semana, de estar con los amigos, con las amigas, con la novia, en fin. Entonces se tiene uno que contener mucho, ¿cierto? En una época donde esa energía está, digamos, muy afuera, muy en el afuera. Em, Me enseñó muchas cosas el fútbol y yo creo que eso se replica en este momento en muchos emprendimientos con la familia, ¿cierto? Con la esposa, de buscar transformaciones, de avanzar, de querer mejorar, ¿cierto? De ponerse objetivos. Digamos, todo eso se ve replicado también en ese sentido. Listo, Julio, ahora vámonos entonces. Te quise llevar al fútbol porque me gusta mucho esa analogía, pero vámonos a ese Julián, como decías tú en tu presentación, que siempre ha querido emprender, que eso es lo que le llamó la atención. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento, primeros pasos en tu vida emprendedora? Sí, yo creo que al principio a uno lo mueve sobre todo mucho el dinero por montar cosas y digamos que siempre la pregunta que se hacen, sobre todo los académicos, es si los emprendedores nacen o se hacen, ¿cierto? Yo creo que todos podemos ser emprendimientos, todos podemos ser emprendedores, perdón, pero definitivamente hay unas personas con unas actitudes y aptitudes muy, digamos, sensibles al tema del emprendimiento, sobre todo como la aversión al riesgo, sobre todo como el tema de la visión, eh, como el manejo de la incertidumbre. Son algunas de las cosas que necesariamente un emprendedor tiene que atravesar y eso no le gusta a todo el mundo, ¿cierto? Pues uno quiere, por supuesto, siempre, pues, o no siempre, pero un tema más seguro, más de estabilidad, ¿cierto? En el emprendimiento, entonces, uno tiene que manejar todo eso, ¿cierto? Afrontarlo con la mayor dedicación y, por supuesto, salir adelante, porque o si no, si uno puede flaquear muy fácil frente a esas adversidades. Dicen pues varias emociones, pero yo creo que sería muy bacano como empezar a tejer sobre las emociones. Entonces, una decías como la adversión al riesgo. Contanos un poquito, ¿no? Pues si vos como Julián y en tu vida emprendedora sufriste de eso y cómo lo manejaste. Mira, cuando uno va a montar un emprendimiento, lo que me ha pasado a mí, esto lo hablo producto de la experiencia única exclusivamente, uno atraviesa o se encuentra con unos miedos muy grandes. El primero es que probablemente las personas que más lo quieren a uno son los que más lo bloquean a hacer emprendimiento. Lo quieren tanto a uno que no lo quieren ver en incertidumbre. ¿Cierto? Haga esto, hijo, ¿para qué te vas a poner con eso? Mira que yo te puedo ayudar, eso es muy riesgoso, no hace sentido, etcétera, etcétera. Otro miedo que aflora muy fuertemente es uno puede haber estudiado en la mejor universidad, leerse los mejores libros, tener los mejores asesores, tener un modelo de financiero súper fuerte y consolidado, tener dinero para montar el negocio. Y eso no garantiza que a uno le vaya a ir bien en el emprendimiento. Hay que atravesar la incertidumbre. Y eso no, pues, como lo dije ahorita, no nos gusta a todos, ¿cierto? No gusta ese tema. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero, que se vuelve también, digamos, a veces muy evidente, es que uno necesariamente tiene que lidiar con todos esos miedos y también con el tema del dinero, ¿cierto? El dinero a veces no aparece y uno al fin y al cabo tiene que luchar a ver para conseguir eso y ponerlo material, porque finalmente una empresa, el emprendimiento se hace es para ganar dinero. Otras consideraciones adicionales, ya no solo eso, pero se hace en una etapa inicial para eso. Entonces, si uno no controla esos miedos, pues se queda ahí. Por eso siempre digo que todos esos miedos se afrontan con mucho trabajo, a veces desordenado inclusive, pero también con mucha fe. O sea, teniendo certeza que lo que uno está haciendo va a pasar. Si uno no siente esa fuerza interna, es muy difícil que eso salga. Entonces uno como emprendedor tiene que lidiar con la empresa en sí y con todos esos miedos, ¿cierto? Se vuelve un trabajo muy emocional. Por eso a uno le tiene que gustar tanto lo que hace para poder salir adelante con eso. ¿Qué recomendación, pues, o qué le dirías a un emprendedor que tiene ese miedo o que de pronto, como decías tú ahorita en el primer como ítem que destacabas, tiene a un papá o a una persona que le dice no se meta en eso? ¿Qué le dirías?
que tiene como esa duda si lo hace o no? Lo primero es que hay que tener como frente a esa idea que uno tiene, o ese sueño, digamos, una convicción muy grande de sacarla adelante. Si uno no tiene esa fuerza interna, mejor no se meta, ¿cierto? Con intención, con dedicación, con disciplina, con enfoque, con atención, ¿cierto? Hay que hacer un trabajo duro, no es tan fácil, por lo menos así no me ha tocado a mí, pues he salido, digamos, bien con unos negocios, pero con unos muy mal, ¿cierto? Que me he quebrado y fue pucha, y uno trabaja y trabaja y no salen, o toman más tiempo. Entonces, lo que yo les digo a esas personas es mucha capacidad de trabajo y creo profundamente en que hay que meterse en uno para poder atravesar eso. O sea, elevar la energía vital, entender que no solo son procesos, que no solo es el cuerpo de la empresa, sino trabajar mucho también en el alma, ¿cierto? Entender, escuchar la intuición. Nos dieron una herramienta muy poderosa, que es la intuición, pero hay que afinarla, porque nos distraemos con muchas cosas, nos perdemos con con todas esas distracciones y a veces no escuchamos la intuición y ahí está la respuesta. Cuando a mí me llaman a opinar sobre un negocio, claramente uno tiene que analizar el mercado, la competencia, referentes, los procesos, hacer los modelos financieros, tirarse al agua, como se dice, pero también, y no dejarlo al descubierto, escuchar la intuición. Y la intuición se trabaja y se afina. Y a veces no le paramos bolas a eso, no creemos que no está ahí un valor importante de nosotros y hay que saberla utilizar. Julio, vos mencionaste ahorita, pues dentro de muchas cosas muy bonitas que acabas de decir, una es, digamos que hay negocios que no te han salido. Obviamente uno desde afuera pues te ve y uno dice, no, este man es súper crack, este man la rompe toda, pero claramente hay cosas que pasan que de pronto no salen en noticias como otros éxitos, pero ¿qué valor le das vos a esos fracasos, si me permitís también entre comillas, o esas quiebras en tu proceso? No, es que son aprendizajes. Siempre en la vida hay luz, oscuridad, hay, digamos, noche y día, y también atardeceres. Digamos, es una combinación de muchas cosas. Yo creo que todas esas experiencias donde no ha salido como uno quisiera son de mucho aprendizaje. Las adversidades lo llevan a uno fuertemente a buscar su parte interior, ¿cierto? Y uno decide frente a las adversidades eh, si afrontarlas, meterse en ellas y empezar a buscar la luz, por así decir, o taponarlas, ponerles curitas y que eso no salga a flote. Yo creo que esas adversidades son muy importantes para de verdad uno hacer transformaciones en la vida, para uno mejorarse como persona. Yo creo profundamente en las segundas oportunidades. Es que uno no se queda. Es muy triste que uno después de 10 años o 15 años lo vean y le digan, es que vos seguís siendo el mismo. Yo creo que cada ser humano vino acá a aprender, uno no se debe por ese tema meter en la vida de nadie. Y eso también lo tenemos que aprender con toda em, objetividad. Cada uno lleva su proceso, cada uno con sus aprendizajes, cada uno con sus luchas, cada uno con sus convicciones, cada uno con sus momentos. Cada uno despierta en el momento que quiera despertar. A veces lo que nos hace la vida con las adversidades es, venga pues, para que usted se vuelva más consciente. ¿Qué es conciencia finalmente? Darse cuenta que yo puedo ser otra persona, que me puedo convertir en otra persona a partir de esas adversidades. Entonces, eso es lo que ha traído todas esas dificultades o negocios que no han salido a mi vida. En tu experiencia en este camino emprendedor, ¿cuál ha sido como ese o esos momentos de mucho miedo? Que es decir, puta, qué susto, pero vamos a hacerlo o no lo voy a hacer. Si nos puedes compartir experiencias en torno a cómo Julián vive el miedo y cómo lo transforma. Mira, dos anécdotas. Una con Hatsu. Em, si recuerdan, en el año 2010, 2011, por allá, eran Coca-Cola y Postobón y solamente habían tres tés, que eran Nestí, Fusti y Mr. T.
eran creo que esos, sabor con limón y durazno, y era Coca-Cola y Postobón. Y entonces cuando fuimos a sacar eso, habían muchos comentarios de personas muy cercanas que a uno le generaban mucho miedo, ¿cierto? Pues pucha, yo, ¿qué estoy haciendo? Yo sí me estoy metiendo acá, digamos, en lo que es. Eso fue una época difícil en su momento. Después, recientemente, mm, me metí en un tema que es la venta de la membresía exequial, el tema del ecosistema de la muerte. Pucha, vender eso es complejo, es retador, pero, pero yo no sé, yo siento que hay algo, entonces le trato de hacer y no dejar las cosas tan tiradas. No lo muestra la naturaleza. Cuando uno siembra la semilla, la siembra, la protege, em, prepara la tierra y hay que ponerle energía y hay que dejar que salga. Eh, yo hace me hace un poquito al emprendimiento de eso. Si uno la jala, pues se daña toda la planta, ¿cierto? Hay que dejar que avance. A mí también me hace una pregunta que, ¿en qué momento un negocio no va más? ¿En qué momento cerrarlo? ¿En qué momento decir no más? Pues claramente, desde el punto de vista racional eh, hay muchas variables para sacar esa respuesta, pero también no se puede dejar a un lado la intuición, exactamente. Poderosísimo eso de la intuición. ¿Y cómo piloteaste vos esos momentos? O sea, cuando te dijeron, no, que vas a competir, por ejemplo, con Postobón y con Coca-Cola. ¿Esa es la intuición o cómo lo piloteas? Como que cuando uno va por el camino que es, siempre se abre una puerta, siempre se abre una puerta. Y a veces uno no cree, pero ¿cómo se abrió? Y siempre se va abriendo como em, esas condiciones para que uno pueda seguir. Es muy duro, yo no te puedo decir que es un método ni nada, es trabajando en uno. eh, por lo menos yo trato de, por medio del deporte, por medio de la respiración, por medio de la búsqueda de buena alimentación, encontrar una resonancia con mi cuerpo y mi alma que me permitan tomar mejores decisiones en ese sentido. Juli, ahorita hablábamos del miedo, pero ya ves que como antítesis está la alegría. Momento alegre para Julián en la vida emprendedora. Anécdotas que nos puedas compartir, pero desde ese lado positivo. A mí me da mucha alegría en los negocios o en los emprendimientos cuando eh, aparecen sincronicidades o en otras paradas suerte o milagros. Para mí es muy mágico eso, porque a veces, sí, claro, aparece el plan de negocio y lo hacemos y la parte racional, pero me parece muy mágico cuando aparece esa otra parte que no se ve de otra manera. Y hay que estar atento a los mensajes, a los mensajeros y a las señales. Hay que estar atento. Juli, sigamos tejiendo ahí, porque listo, somos atentos, pero también decías ahora, hay mensajes también que es como, hey, no lo haga. Entonces, ¿cómo encontrar, cómo ese justo medio? Incluso hay un capítulo que grabamos ahorita con Karen Carvajalino, donde me decía, no, es que el del no, que a los emprendedores nos dicen mucho el no. Entonces yo le decía, ¿cuál es la línea delgada entre el no, cuando me digan no y yo insistir, y el no, y yo insistir por terquedad? Es muy delgadita. Te la voy a responder con una respuesta que puede ser muy light, pero me parece que también puede ser muy profunda. El corazón sabe. El corazón sabe, uno tiene la capacidad de reconocer cuando no más y uno tiene la capacidad de reconocer cuando sí. Pero eso requiere un trabajo interno de afinación. Por eso es tan importante no renunciar a trabajar de aquí para adentro, como te lo he mencionado Creo varias que veces. es importante eso. Me gusta mucho que dices que normalmente el emprendedor se enfoca mucho, pues por lo menos lo que hemos ido conversando con personas es, voy a preparar mi plan de negocios, voy a preparar mi modelo financiero. Eso es muy importante. Hay algunos emprendedores que no se preparan a sí mismos. Es que todos los negocios tienen cuerpo, pero también tienen alma. Me explico. Se lo va a poner como lo hacíamos en Hats. Claro, el cuerpo es
claro, si me voy a meter al mundo de lo que sea, tengo que hacer una investigación de mercado, entender quién es la competencia, los referentes, los precios. Quiero un poco más allá en qué proceso voy a incurrir para montar mi negocio, ¿cierto? En el modelo financiero, en las estrategias, en las tácticas, cómo a conseguir la plata. Todo eso es muy importante, pero yo creo que eso hace referencia al cuerpo. ¿Qué es el alma de los negocios? Esto es una opinión muy personal. No se ve a veces, ¿cierto? Pero es en un proceso también intencionado y es una sumatoria de muchas cosas. ¿Cómo es la cultura de la empresa? ¿Cómo se desarrolla el ser dentro de la empresa? ¿Cómo se da las gracias? ¿Cómo se saluda al superpersonaje de la empresa y a la que no es el superpersonaje o el superpersonaje? ¿Cierto? ¿Cómo se resuelven problemas? ¿Cómo emocionalmente es su relación con la competencia? ¿Cómo se da la relación con proveedores, con los clientes, con la marca? Y todo eso empieza a ser el alma de la empresa, ¿cierto? Al final, los productos o servicios de las compañías reflejan eh, la energía de las personas. Eso es lo que yo creo. Digamos que hay uno de los retos fuertes en el emprendimiento y que tiene también mucho que ver con la emoción, son los socios. ¿Cómo encontrar, digamos que desde ese punto de vista, como le digo, no sé si estratégico sea la palabra, como ese vínculo con los socios? Porque muchos de las, te voy a decir unos daticos, la mayoría de emprendedores empiezan a tener afectaciones en su salud mental por el tema financiero, ¿cierto? Levantamiento de plata, ventas, etc. Pero el segundo es el tema de socios, por rupturas y demás. En tu experiencia, desde un punto de vista emocional y también estratégico, ¿cómo veis el tema de socios? Sí, mira, em, todas las buenas ideas son buscadas por el dinero. O sea, el limitante por lo general no es el dinero para uno desarrollar una buena idea. Si uno la empaca bien, si uno la sabe presentar, si genera valor, digamos, eh, fondos, etcétera, uno puede conseguir la plata con eso, el primer elemento. Lo segundo es, uno debería buscar socios, personas que lo complementen y que le ayuden a sacar el negocio en esa parte inicial. Es que eh, esa parte inicial de materializar un sueño es muy difícil. Además, genera mucha incertidumbre y uno es solo y lo pone en evidencia muy fácil a uno de ser un fracasado o que pues obviamente la empresa fracasó como usted solo. Entonces, esas personas que ahorita lo mencioné le decían a usted, ¿para qué vas a montar el negocio? Es que es boba. Pues claro, usted se empieza a atravesar ese camino y muy fácil, ¿sí ve? Yo le dije, y entonces usted queda como un fracasado. Entonces, si le pidió la plata prestada a la familia o al papá, vaya, haga la segunda, pues. Y vuélvase a quebrar y haga la tercera a ver si es capaz. Por eso uno tiene que estar en la búsqueda de estar muy fuerte aquí. A diferencia de las empresas, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, las decisiones se toman entre varios, en comités entre 5, 6, 7, cuidando que la estabilidad, y debe ser así. En los emprendimientos usted solo, y entonces a veces es muy difícil, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se atraviesa eso, Dani? Eh, Trabajando mucho en uno, por medio de la lectura, por medio de elevar su energía vital, por medio de la buena alimentación, por medio del buen ejercicio, por medio del buen sueño, teniendo emociones elevadas. Al final nos dieron el poder más grande y es el poder de elegir. Uno elige si quedarse en un problema o salir de eso en términos de emociones positivas. Uno finalmente, que es lo más fácil de decir y lo más complicado de ejecutar, uno en esta vida se puede volver el creador de la vida, pero es retador, muy retador. En ese camino tan retador, ¿has sentido de pronto en algún momento decir, pucha, no, voy a parar? O sea, voy a tirar la toalla, entre comillas, en el emprendimiento. Entonces, cuando estabas en Hatsu, no, marica, que es este voltaje, más bien doy un paso al costado. Claro, Dani, mucho estrés, muchas desilusiones, muchas adversidades que uno dice, pero ¿cómo voy a pasar esto? Noches en que
he tenido que despertar a mi esposa llorando, gorda, no, ¿esto qué es? Pues es que, claro, a uno ve en el final de la película, en lo que hemos tenido que atravesar, por ejemplo, todo este tiempo con plenitud, ¿cierto? Que digamos, pues, pucha, eso es hágale y hágale y hágale. Los primeros años de Hatsu, cuando nos equivocábamos tanto con el tema de internacionalización. Pero yo creo que pues, estamos para afrontar eso, pero han habido también momentos con mucha dificultad. Cuando uno tiene esos problemas financieros, ¿cierto? ¿Qué hago entonces para lograr conseguir el dinero y avanzar? Cuando no está dando dinero en la compañía, pero no se me abren las puertas, ¿qué hacemos? Eso yo creo que le pasa me pasa a mí, le pasa a mucha gente, ¿cierto? Ese, pues me quedé dentro de todo lo que hice, me quedé mucho con lo de que te levantabas a hablar con tu esposa. No sé si podemos profundizar eso porque me parece bonito también como el rol de las personas que nos rodean y ese grupo de apoyo como herramienta para gestionar nuestras emociones en el emprendimiento. Pues claro, yo creo que hay que activar la red. La red de uno hay que, aparte de activarla, cultivarla. La red primaria, pues obviamente es la esposa y sus hijos, después sigue los hermanos, los papás, ¿cierto? Que esa red, uno siempre le dicen, la familia siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Y si uno le pone a la red, de verdad siempre va a estar ahí, ¿cierto? Los tíos, em, los amigos, por supuesto. La red hay que fortalecerle todo el tiempo y en el momento en que uno la pueda utilizar o se presentan esas adversidades, es muy importante siempre tenerla. Mi esposa ha sido, digamos, impresionantes en procesos cuando hemos estado en adversidades, muy firme y siempre como dando como esa luz de esperanza. Vamos a salir. Ha sido muy importante. Juli, si nos estuviera escuchando un emprendedor, una emprendedora que de la noche de hoy se levanta con esa tristeza, con ese temor, pues por lo que esté viendo de pronto en su emprendimiento, ¿vos qué le dirías? Le diría que este camino del emprendimiento vale la pena. El emprendedor sabe que existe la estabilidad y la libertad, por así decirlo. No está dispuesto a renunciar a ninguna de las dos, pero es un proceso de paciencia. Hay que tener paciencia. Em, y cuando uno logra esa paciencia y logra trabajar con propósito y avanzar y dándole sentido a la vida, es muy satisfactorio, muy satisfactorio. ¿Cuándo fue que empezaste tu primer emprendimiento? ¿Qué le dirías a ese Julián emprendedor que estuviera empezando que te hubiera gustado saber en ese momento y que hoy sabes? Em, Me hubiera gustado que me enseñaran desde muy pequeño educación financiera, ¿cierto? Eso me hubiera ahorrado muchas cosas y ordenarme mucho, en fin, educación financiera. Yo creo que es un tema fundamental. A uno no se lo enseñan y no profundiza tanto en ese tema, por lo menos yo. Es como el tema de la sexualidad, ¿no? A uno no le enseñan eso profundamente. Entonces, digamos, ese tema de educación financiera es importante. Em, Me gustaría también eh, que a uno no le corten los sueños. Hay que soñar. Si uno no sueña, entonces, ¿quién sueña por uno? Hay con intención, con toda la buena actitud, pero sueños. ¿Por qué nos vamos a limitar? Juli, ya para cerrar y agradecerte mucho de verdad. Las has mencionado durante varias respuestas, pero como sintetizar o concretar las herramientas que Julián utiliza para trabajarse en ese proceso de autodescubrimiento y autoconocimiento que tú haces, y lo has mencionado varias veces, ¿cuáles son tus herramientas? Digamos que eh, uno va avanzando en la vida, pues y evidentemente va encontrando herramientas que lo ayudan a mirarse y a encontrarse con uno, a volverse más consciente. ¿Qué herramientas me han ayudado a mí? Me ha ayudado mucho el chikun, ¿cierto? Que me ayuda a potencializar la energía, me ayuda mucho la meditación, a estar en un momento solo, tranquilo, conmigo mismo, contacto con la naturaleza. Ahorita lo dije también, la buena alimentación, el sueño, el ejercicio. Digamos, eso es lo que me funciona a mí, eso es lo que he explorado. A mí me ha servido también mucho hablar con un psicólogo,
porque es como una herramienta importante para uno conocerse. Y ya herramientas, por ejemplo, el eneagrama también lo he explorado bacano. Como que descubriendo cosas de uno, ¿por qué reacciona así? ¿Por qué piensa así? Me ha servido mucho la autoobservación, como un tema de mira lo que estoy pensando, mira cómo estoy actuando en este momento. Esas son herramientas que poco a poco uno tiene que ir afinando. Bueno, Juli, nada, hermano, muchas gracias, de verdad, mucha gratitud por haber aceptado esta conversación en Tenemos que hablar. Como te decíamos, para nosotros es una necesidad y una urgencia hablar desde las emociones del emprendimiento, que tú también lo mencionaste ahorita, no se ve todo eso que hay que trasegar para llegar hasta el final o hasta el desenlace positivo o negativo. Y nos pusiste a conversar y a pensar realmente cómo trabajar en nosotros mismos para emprender, así que te agradezco y te admiramos mucho. Dani, muchas gracias por la invitación. Y un saludo pues y despedida a todos ustedes. Gracias. Cuando alguien dice tenemos que hablar, es como si lanzara una bomba. Todo alrededor explota, nos desintegramos, pensamos que algo está mal, pero si entendiéramos el poder medicinal de una conversación, sabríamos que hablar es urgente. Tenemos que hablar de la tristeza como hablamos de la alegría. Tenemos que hablar de la depresión con soltura y sin vendas. Tenemos que hablar de lo que nos va triturando en silencio. Tenemos que hablar del fracaso sin vergüenza alguna. Hablando, tus miedos se parecen a los míos y se hacen más pequeños. Tenemos que hablar porque cuando alguien lo hace, jala el nudito que todos llevamos por dentro y lo desamarra. Tenemos que hablar para acercarnos al corazón ajeno, para ablandar el nuestro, para hacer puentes y no islas, para que, aun cuando no la veamos, sepamos que la esperanza está cerca, porque cuando alguien dice tenemos que hablar, no está lanzando una bomba, nos está prestando un lugar en el mundo para refugiarnos del bombardeo. Soy Daniel Restrepo y esto es Tenemos que hablar, un podcast sobre salud mental alrededor del emprendimiento, historias de vida y herramientas útiles para atravesar las emociones. Bienvenidos.